nuestro ponente ya se encuentra con nosotros, entonces en un minutito comenzamos. Aprovecho mientras comenzamos para agradecer a todos los participantes por este esfuerzo extraordinario del día de hoy, por agradecer también a la doctora Beatriz López que nos asignó un pedacito de su tiempo también extraordinario para culminar la sesión. Y les recuerdo, si algunos los que acaban de llegar, que las grabaciones de las ponencias previas a esta quinta sesión ya se encuentran en el Classroom. Entonces, bueno, al final del día de hoy ya estarían todas las grabaciones. Ya podemos comenzar, nuestra estimada doctora Beatriz, bienvenida y recibo un inmenso agradecimiento por ese esfuerzo extraordinario que hace para traernos esta sesión extraordinaria y culminar nuestra quinta sesión de ponencias en el marco del curso de formación de defensores de niños, niñas y adolescentes del municipio de Latillo. Adelante. Muchísimas gracias por esto. Bueno, esta tarde ha estado complicada, pero bueno, ya gracias a Dios estamos todos juntos y podemos comenzar a compartir un poco de las cosas. Bueno, de repente va a ser así como una síntesis súper rápida de todo lo que vimos en la clase anterior para ubicarnos. Estuvimos hablando sobre lo que son las instituciones familiares, primero lo que es la afiliación, que les dije que era algo que tenían que tener siempre presente a los efectos de todo lo que van a aprender en instituciones familiares, toda vez que todas las instituciones familiares tienen que ver con la afiliación, es decir, con esos nexos de sangre y legales que existen entre los padres y los hijos. Luego hablamos de lo que es patria potestad, como el régimen de protección que mayores garantías brinda a los menores de edad, habida cuenta que corresponde, quienes lo ejercen, quienes se ocupan son los padres, que son los protectores naturales de los hijos. Y hablamos ahí pues de lo que son los atributos de la patria potestad, de cuáles son sus características, luego los atributos de la patria potestad, les expliqué lo que es la representación, la administración, y luego hablamos de la responsabilidad de crianza, que es la que está narrada en la LOMNA, y estuvimos pues compartiendo varios puntos referentes a lo que es la responsabilidad de crianza y la importancia que tiene dentro de toda la protección de la infancia. Y señalamos pues que ella tiene las mismas características que tiene la patria potestad, puesto que es uno de los atributos de la patria potestad. Decíamos cuando hablamos de la responsabilidad de crianza, que la responsabilidad de crianza es conjunta, por ser un atributo de la patria potestad, el principio de la coparentalidad, el principio de la equidad de género que rigen pues en todas las instituciones familiares, y también, por supuesto, en la responsabilidad de crianza. Entonces, ¿qué ocurre? Que decíamos que de todos esos atributos que tiene la responsabilidad de crianza, que deben mantenerse mientras, si en caso de que se produzca una separación entre los padres, sea esta separación una separación de hecho, porque cada uno porque viven en residencia separada, o que sea una separación de derecho porque estaban casados y se divorciaron, se separaron de cuerpo o una nulidad de matrimonio, siempre la responsabilidad de crianza debe mantener las mismas características, es decir, debe continuar siendo ejercida conjuntamente por los dos padres. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en esa responsabilidad de crianza, como señalé en esa oportunidad, nosotros no podemos partir al muchacho por la mitad, sino podemos agarrar y que un padre se lleve un niño y el otro al otro, la mitad del muchacho para el padre y la otra mitad del muchacho para otro padre, sino que nosotros necesitamos mantener el niño con su estabilidad y él tiene que vivir con uno de los progenitores, entonces, con el cual él viva. Lo cual no quiere decir que él puede cambiar esa residencia cuando le dé la gana y consecuentemente pues la residencia del niño, sino que para que el niño pueda cambiar de residencia se requiere de la voluntad, de la aprobación pues del otro progenitor. Entonces, ¿por qué les hago este recuento de lo que es la custodia? Lo que es sacábamos de la responsabilidad de crianza solo el elemento de la custodia y se lo entregábamos a uno solo de los progenitores. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación ahora? Porque si nosotros lo tenemos bien presente en nuestra mente, podemos ver algunas cosas que son interesantes en la convivencia familiar. ¿Okay?
Wheeler, no se ven las láminas. Wheeler, Ajá, sí, ¿aló? por acá estaba activando el micrófono. Por acá se ven, están proyectadas, No, no sé. aquí no tengo nada. ¿Está en el teléfono o en la computadora? No estoy en la computadora. Ok, vamos a ver si nuestros compañeros los invito a comentarme por el chat para ir descartando si ustedes pueden ver las diapositivas. Ok, no, no se ven. Dice, bueno, lo que voy a hacer es dejar de compartirlas y compartirlas de nuevo. Ok. Muchísimas gracias por la acotación. Entonces, voy aquí compartiendo de nuevo y me confirman si las ven. Ahora sí. Ok, excelente. Por lo menos se ve la lámina y se ve no se ve la lámina y se va leyendo para que ellos también vean lo que se está diciendo. ¿Ves? Entonces, en la convivencia familiar, les repito, me gusta que tengan bien claro lo de la custodia esa cuando hay la separación, porque ahí van ustedes a ver, ahí es donde vemos nosotros la verdadera relevancia que tiene la convivencia familiar dentro de las instituciones familiares. ¿Okay? Entonces, para cuando hablamos de convivencia familiar, nos paseamos por tres derechos fundamentales. Uno, el derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, que está previsto o reconocido en el artículo 25 de la LOMNA. Recuerden que ese artículo 25 de la LOMNA, de él hicimos mención cuando estábamos hablando de los principios que, que, que del derecho de vivir en una familia, ¿se recuerda? El derecho de vivir en una y en los artículos de la LOMNA que reconocen ese derecho de vivir en una familia. En segundo término, tenemos el artículo 27 de la LOMNA, que señala o que contiene el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres. Es decir, hay un derecho, este derecho de mantener contacto directo con los padres es un derecho en doble vía. ¿Qué significa esto? Que esto es un derecho tanto del padre, de los hijos, de compartir y de tener acceso a sus padres, como de los padres de tener acceso a sus hijos. Entonces, este derecho está consagrado en el artículo 27 de la LOM. Y el último derecho que vamos a analizar es el derecho a la convivencia familiar, que está restablecido en el artículo 385. ¿Okay? Entonces, me voy a permitir ver los tres artículos para que lo tengamos claro, y si ustedes lo tienen en su ley a la mano, pues también me pueden seguir. El artículo 25, derecho a conocer a su padre y a su madre y a ser cuidado por ellos. Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál fuere su filiación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, así como a ser cuidado por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior. Es decir, que solamente en el caso de que el interés superior del niño impida que ellos vayan a tener el contacto con los padres. ¿Por qué? Porque puede haber alguna serie de circunstancias que más bien lo que están es afectando y no están protegiendo. Entonces, en este caso, pues sería que se les tendría que violentar ese derecho a conocer. Luego tenemos el artículo 27, que nos dice: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su padre y madre, aun cuando exista separación entre estos, salvo que ello sea contrario a su interés superior. Fíjense ustedes que aquí, si nosotros vemos o hacemos un análisis de este artículo 27, podemos darnos cuenta la razón por la cual cuando se hace la reforma de la LOMNA, se abandona el antiguo concepto o el antiguo nombre que era el de régimen de visitas. En la ley anterior hablábamos de régimen de visitas. Régimen de visitas alude más bien a los extraños. O sea, si uno se pone a ver a quién visita uno visita a los extraños, a los amigos, a los parientes, etcétera, pero que haya una visita entre padres e hijos, eso es prácticamente inconcebible. Entonces, se buscó
un concepto, un nombre y una denominación que verdaderamente cumpliese los extremos de la relación padre-madre. Y por eso se utilizó, se consideró que era mejor el término convivencia familiar. Y entonces se afianza este derecho de mantener las relaciones personales. Y nos habla de que es un derecho, un contacto personal y de manera permanente. O sea, que no es que es una cosa esporádicamente, como puede ser, bueno, yo puede ser que visite a mis hermanos, bueno, una vez al mes o a lo mejor hasta cada 6 meses o qué sé yo, pero no puedo, no, ese contacto el progenitor o los progenitores y los hijos tiene que ser un contacto permanente. Si fuese posible del día a día, sería mejor. Evidentemente, nosotros vemos el contacto permanente cuando los padres viven juntos, pues no hay problema, porque los padres, todo el mundo vive en la misma casa y todo el mundo se ve todos los días. Pero la problemática está cuando hay residencias separadas. ¿Okay? Luego, entonces, nos vamos al artículo 385, que es el que nos establece este derecho a la convivencia familiar. Entonces, acá empezamos a ver ya el reconocimiento al progenitor con el cual no está el hijo. Fíjense ustedes cómo nos dice la norma. El padre o la madre que no ejerza la patria potestad. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos cuando hablamos de la patria potestad, de lo que es la privación de la patria potestad, que era la sanción aquella en la cual se le quitaba al padre los derechos porque había realizado algún acto contra el hijo y que para lo cual se requería un procedimiento o se requiere un procedimiento, que es el procedimiento de privación de patria potestad, invocando cualquiera de las causales que están previstas en la propia ley. Pero al mismo tiempo hablamos de la exclusión del ejercicio de la patria potestad, es decir, aquellos casos en los cuales no había el ejercicio de la patria potestad. Bueno, por ejemplo, si está enfermo, si tiene alguna enfermedad, si fue excluido del ejercicio de la patria potestad por algún motivo, una circunstancia grave que le impedía o porque se va del país, ¿no? Eso no significa que él no va a tener un régimen de convivencia. Al contrario, precisamente en esos casos en los cuales se requiere más el régimen de convivencia. O aquellos que aún ejerciendo la patria potestad no viven con el hijo, es decir, no tienen la custodia del hijo. ¿A eso es a qué se refiere este artículo? Dice entonces, el padre o la madre que no ejerce la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o hija, tiene derecho a la convivencia familiar. Y el niña o adolescente tiene este mismo derecho. Obsérvese allí, pues entonces, como nosotros vemos que es un derecho en doble vía, un derecho tanto del padre de acceder a su hijo, como del hijo tener el contacto permanente con el padre. ¿Qué se persigue con esto? Uno, ahí lo tienen marcado en la lámina, mantener la integridad de la relación paterno-filial aun cuando se hayan separado. Es decir, si nosotros decimos, señalamos que cuando hay la separación entre los padres, el progenitor no custodio mantiene todos los elementos propios de la responsabilidad de crianza. ¿Cómo hace para ejercer todas esas actividades propias de la responsabilidad de crianza? Bueno, a través de la convivencia familiar. O sea, la convivencia familiar no es solamente verla como se veía antiguamente, que era una visita. O sea, el padre que tenga la convivencia familiar, o sea, el padre no custodio, no puede ser un padre inflaglobos. Es decir, un padre que sirva solamente para llevar al niñito al parque, a la fiesta o para comprarle los caramelos para ir, no, es para que se compenetre y pueda compartir con su hijo y complementar esos momentos que no puede estar porque no puede vivir con él porque realmente pues tiene una separación por la madre del hijo, cualquiera que esta sea su separación. Por eso nos habla que debe haber una comunicación constante y permanente del padre con el hijo o hija y eso es lo que le va a permitir desarrollarse como una persona. ¿Recuerdan ustedes que la etapa de la infancia es una etapa de preparación para la adultez?
Nosotros, si tenemos un infante bien preparado, tendremos un adulto también bien preparado, ¿ok? ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos que entre los padres exista constantemente esa comunicación. Eso no, incluso no tiene por qué ser una comunicación personal. O sea, fíjense ustedes ahorita cómo nosotros nos estamos comunicando a través de estas pantallas. Y tenemos un contacto, estamos teniendo un contacto, por una hora vamos a tener un contacto permanente. Y así, entonces, ¿aló? ¿Aló? Sí, es que ¿Sí? se activó un micrófono por allí, pero ya está desactivado, por eso Okay. escuchaba esa Entonces, cosa. ¿qué pasa? Que nosotros, que es necesario que entre los dos, entre el padre y el hijo, entre el padre no custodio y el hijo, haya esa permanencia de relación. Es decir, que yo me pueda comunicar con mi hijo telefónicamente, de manera epistolar. Bueno, ahora con tantos medios de comunicación que tenemos, que en un minuto nos ponemos en contacto con la persona, así esté a miles de kilómetros de distancia. Entonces, eso es lo que se busca con la convivencia familiar. No solamente que vaya de visita, que vayan para un restaurante, que vayan para un parque, no, eso es un tipo de ejercicio de la convivencia familiar. La verdadera convivencia familiar está en estarse comunicando constantemente, de manera que en esa comunicación constante nosotros vamos viendo cómo se van complementando y se va desarrollando y se va preocupando el padre no custodio por toda esa actividad dirigida a la formación del hijo. ¿Okay? Y por último, en el punto 3.3, lo que les comentaba es que cuando les decía que es un derecho en doble vía, sí, es un derecho recíproco, es decir, tanto del padre como el hijo de tener el contacto con el otro. ¿Okay? De tal manera que cuando nosotros, ya vamos a ver más adelante cómo ocurre en los casos en los cuales el progenitor no custodio entorpece la posibilidad de que esa relación fluya adecuadamente. Si hay alguna pregunta, por favor, o si no, seguimos Ok, con otra lámina. por el momento no tenemos ninguna pregunta aquí en el chat y está fluyendo muy bien, se ve el video y se escucha muy bien. Ay, gracias a Dios. Puede continuar. Si surge alguna pregunta, yo le notifico. Perfecto. ¿Puedes poner la otra lámina, miembro, por favor? Por supuesto. Aquí hay una pregunta, dice, diferencia entre patria potestad y custodia. Correcto, acaba de llegar. Bueno, eso es, diferencia entre patria potestad y custodia, yo diría que no hay, porque la custodia es un atributo de la patria potestad. Es decir, que cuando la patria potestad se vuelca o va dirigida a la protección de la persona física e intelectual del hijo, estamos nosotros frente a lo que se llama ¿cómo se llama? La responsabilidad de crianza, y dentro de la responsabilidad de crianza tenemos la custodia. O sea que no es que podemos decir que hay diferencias entre ellos. Eso forma parte de la patria potestad, como atributo que es de la patria potestad. ¿Sí me expliqué? Ok, ya nos comentarán por el chat allí. ¿Cómo se establece? Fíjense que acabamos de hablar, de señalar que la convivencia familiar ocurre cuando, o sea, es fundamentalmente, de acuerdo a lo que vimos en el artículo 385, ¿no? Que la convivencia familiar es el derecho fundamentalmente para el padre no custodio. Entonces, la vamos a revisar aquí. ¿Y por qué se separa patria potestad de guarda y custodia? Disculpe, la pregunta que la hace, no hay una separación, guarda y custodia no existe. Guarda y custodia no existe, existe responsabilidad de crianza. Antiguamente, en la ley anterior se hablaba de guarda y custodia, pero lo único que se guarda o lo único que se cuida son los objetos. Por eso es que se prefirió denominarle responsabilidad de crianza y darle una serie de atributos que fueron los que vimos en la clase anterior, que estaban en las láminas. ¿Cuáles son los atributos? Que eran muchísimos los atributos establecidos para la responsabilidad de crianza. ¿Okay?
Entonces, forma parte de la patria potestad. Y la custodia, al ser uno de los atributos de la responsabilidad de crianza, pues por supuesto también está dentro de la patria potestad como un todo. O sea, sería la patria potestad es el todo, la responsabilidad de crianza es un pedacito y la custodia es un pedacitiquitico de la patria potestad. No sé si está más claro así. Ok, los invitamos Entonces, al uso del chat para comentar si entendieron. Por ahí comentan, doctora, que sí, que está claro. ok, gracias. Entonces, vuelvo atrás, si partimos de lo que acabamos de decir, que es un derecho para el progenitor no custodio, entonces vamos a ver cómo hacemos para determinar cómo es ese derecho, o sea, para fijar el régimen de convivencia familiar. O sea, el régimen de convivencia familiar ideal es el régimen de convivencia que haya sido acordado por los progenitores. Porque como les comenté en la clase anterior, nadie mejor que los padres para saber qué es lo que más le puede convenir a los hijos. O sea, los únicos que pueden determinar los mejores, los más aptos para decir qué le conviene al hijo es el progenitor, o son los progenitores. De tal manera entonces, en el artículo 367 nos establece cómo es esa fijación del régimen de convivencia familiar y en primer término colocamos el acuerdo entre los padres. El acuerdo entre los padres puede ocurrir sin la intervención absolutamente de nadie, sencillamente ambos se conversan, se dialogan y determinan qué es lo que ellos consideran que va a funcionar mejor para esa convivencia familiar, en el cual se le respete al hijo todos sus derechos, tanto el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho al descanso, porque evidentemente nosotros no podemos violentar una serie de derechos. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, sí, que el papá venga a ver al muchacho a las 3 de la mañana, porque eso violenta el derecho al descanso. Que el papá va a compartir con el hijo a las 10 de la mañana, eso violenta el derecho a la educación. Entonces, hay que establecer una reglamentación lo más flexible posible, de manera de que se le garantice al hijo, al niño, ese compartir con el progenitor no custodio. Por supuesto, y como estas cosas ocurren siempre cuando existen problemas familiares, es decir, creo que en la clase anterior les comenté que los más afectados con los problemas de los conyugales de pareja son los niños y los ancianos. Entonces, si no pueden ponerse los progenitores de acuerdo, ellos pueden utilizar la vía de la defensoría. Y por supuesto, aquí entra la actividad que ustedes muy probablemente van a tener bastante para desarrollar. Porque como habla la ley que en primer término debe haber el acuerdo de los padres, las defensorías del niño están facultadas para ayudar a los padres a llegar al acuerdo, oyendo la opinión del hijo o hija. Fíjense ustedes, oyendo la opinión. En ningún caso, ni que los padres se sienten en su casa tomándose un café a conversar sobre qué es lo que consideran que mejor va a funcionar para los hijos, etcétera. Nada de eso tiene eficacia ni validez, ni va a tener de la aprobación si previamente no ha habido la opinión del hijo. Es decir, que para que los progenitores lleguen a un acuerdo voluntario de ellos, sin ir para la defensoría para que el defensor los ayude, sin ir para casa de nadie, sino simplemente se sentaron, chévere, conversaron y llegaron al arreglo. Para ello es necesario que haya primero oír a la opinión de los hijos, siempre. Si van a la defensoría del niño, recuérdense ustedes que entre las facultades que tienen los defensores son estas, las de ayudar en las conciliaciones y para que los padres lleguen a acuerdo. Entonces, ¿quién mejor que una defensoría del niño para ayudarlos a hacer el proceso propio, de manera que ellos puedan llegar a ese acuerdo donde ellos consigan qué es lo que mejor va a funcionar en beneficio de los hijos?
pero siempre oyendo al niño. Es decir, que el defensor tiene que estar atento a que se haya oído al niño. Si el defensor considera que tiene que oír al niño para poder saber cuál es la opinión del niño, para que en base a esa opinión del niño también se maneje la decisión de los progenitores, de los padres, entonces es necesario que el propio consejero, el propio defensor, oiga debidamente él a los niños. Se cambió la lámina. Ahora sí. ¿Quiénes? Ahora bien, por ahí alguien decía que no se escuchaba bien. No sé si es que no se escucha bien de verdad. ¿Qué dice Wheeler? No, por acá ahorita está estable. Puede ser su conexión a internet, el de allá, el del participante en este momento. Hay un par de preguntas ahí en el camino. No sé si quiere que se las haga ahorita. Sí, vamos a ver. Si tienen que ver con esto, sí. Perfecto. La señorita Ana Delgado comentaba, si la madre y el niño no tienen familia, y a nadie, y la madre presenta una discapacidad, puede ser psicosis, retardo mental u otro, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, pero ese niño, no tiene nada que ver con lo que estamos tratando en este momento, en el punto. Pero con mucho gusto lo voy a contestar. Si la madre tiene una enfermedad que no puede proveerse ni a sus propios intereses, mucho menos se encuentra apta para poder proveer a los intereses del niño, primero ella tiene que ser sometida a un régimen de protección. En todo caso, podría ser la interdicción o en el mejor de los casos una inhabilitación. ¿Ok? Que la colocaría también en una situación de una incapacidad que puede ser una incapacidad total o una incapacidad limitada, ¿verdad? Que por supuesto, si ella no puede cuidarse a sí misma y necesita quien la cuide, evidentemente no puede cuidar al niño. En todo caso, ahí habría que hacer una colocación familiar para que un tercero, que preferiblemente debería ser un pariente para que fuese familia sustituta extendida o de la familia sustituta extendida, entonces se ocupase del niño, pero a través de una figura diferente, nunca de la patria potestad, sino que se llama colocación familiar. Muchísimas gracias. De la señorita Gerlinda García comenta, el régimen de convivencia puede ser dejado por escrito en un documento privado y este puede ser alegado posteriormente si hace falta. ¿Cómo que? No, pero eso, ¿dónde está si hubo un acuerdo? Bueno, primero, ¿qué llaman documento privado? O sea, porque aquí la ley no habla de documento privado. Aquí la ley simplemente dice que se llega a un acuerdo, ¿ok? Tiene que haber el acuerdo de los progenitores. No sé si se refiere a que ha habido vamos a llamarlo así, un acuerdo, siempre acuerdo, entre los progenitores, que ese acuerdo a lo mejor no se llegó a llevar al tribunal para darle, digamos, la ejecutividad que tiene cuando se lleva, porque si, bueno, no sé si a lo mejor ustedes ya se lo explicaron cuando están viendo la parte procedimental, que todos los acuerdos tienen que ser llevados al tribunal para que el tribunal los apruebe, los homologue. Entonces, si no fueron sujetos de homologación, no tienen fuerza ejecutiva, pero tienen valor entre las partes, ¿no? Ahora bien, quien pueda en un momento, quien haya firmado un acuerdo de esa naturaleza y lo quisiera hacer valer en un momento determinado, porque hubo el acuerdo, y se llegaron a acuerdos perfectos, y después entonces cuando fue a cumplir la convivencia, no se pudo, porque bueno, no se pudo por X. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, habría que entonces ir al órgano jurisdiccional y decir, mire, aquí está, en una oportunidad nosotros usamos esto, pero habría que ir ya a una cuestión jurisdiccional, ¿correcto? Porque ya al no haber el cumplimiento del acuerdo que tuvieron ellos, entonces no queda otra alternativa que irse entonces ya prácticamente a la vía jurisdiccional de exigir la fijación con ese documento, que es un elemento, y dice, bueno, mire, nosotros en tal oportunidad acordamos esto, y esto se vino cumpliendo durante tal o cual tiempo. Aquí ahora la persona, el custodio, se niega a entregar al niño, pues eso es otra cosa, pero hasta ahora se cumplió. Pero no sé si es a eso a lo que se refieren a documento privado. Ok, muchísimas gracias. Bueno, por el momento no hay más preguntas, puede continuar. Y sí, que gracias. Agradecen por acá sobre su respuesta. Gracias a ustedes. Entonces, si no hay acuerdo de los padres, no se pusieron de acuerdo ni ellos en su casa tomándose un café
o tomándose un vinito, tomándose un whiskycito con cualquiera de esos elementos, o simplemente conversando como gente decente, no se pusieron de acuerdo. Fueron al defensor y por mucho que el defensor, excelente defensor, trató de ayudarlos a que llegaran al acuerdo, tampoco llegaron al acuerdo. Señores, entonces ya no nos queda otra alternativa que irnos al órgano jurisdiccional a intentar una demanda que se llama de fijación de régimen de convivencia familiar. Entonces, cuando hablamos de convivencia familiar desde el punto de vista jurisdiccional, nosotros vamos a referirnos a dos tipos. Uno, a lo que es la fijación y otro a la revisión. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Hay que abrirle, al procedimiento es el mismo, etcétera. Solamente que la pretensión es diferente. ¿A qué se llama pretensión en derecho? La pretensión en derecho es la petición, lo que se está pidiendo, lo que se quiere alcanzar con la interposición de la demanda. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy por primera vez al órgano jurisdiccional, mi pretensión es que se fije un régimen de convivencia familiar, es que se determine cuál es el mejor régimen de convivencia familiar. Por supuesto, el tribunal lo va a fijar de acuerdo a una serie de elementos que están en el tapete, evaluaciones, etcétera, que puedo irles hablando rápidamente de ellos. Por ejemplo, están las pruebas, habrá que acompañar los medios probatorios y fundamentalmente está la evaluación, el informe que da el equipo multidisciplinario que están en todos los tribunales de protección. Este equipo multidisciplinario está integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que analizarán cada caso en específico y podrán decir, después de haber hecho todos los estudios, cada uno desde el punto de vista de su disciplina, de su experticia, cuál es el régimen que más conviene en ese caso a ese muchachito, a esa pareja. No todos tienen, o sea, no a todos les sirve lo mismo. Eso no es como un traje que se lo puede poner cualquiera. Cada quien tiene sus propias exigencias porque todos los niños son diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo estamos en presencia de la revisión? Estamos en presencia de la revisión cuando, habiéndose fijado un régimen en una oportunidad X, es necesario modificar ese régimen, cambiarlo. Entonces ahí vamos a lo que es la revisión del régimen. Me dirán, ¿cómo es eso que hay que revisar? Bueno, imaginémonos por un momento, por ejemplo, el caso de un niño, un régimen de convivencia para un niño de 2 años. Un régimen de convivencia para un niño de 2 años no puede ser igual a uno para un niño de 7, ni puede ser el mismo para un niño de un adolescente de 13, y mucho menos para uno de 17 o ya para cumplir los 18. Entonces, de acuerdo a las características y a la edad de cada niño o adolescente, pues evidentemente que el régimen de convivencia es diferente. Las necesidades, digamos, de distracción, de compartir, de todo, de vivencias, son distintas a los niñitos que a los adolescentes. Y entre los niñitos, pues hay varias diferentes edades. Un niño de 2 años no le gusta lo mismo que un niño de 8, ¿no? Ni a la inversa. Y la adolescente, no es lo mismo un adolescente de 13 que un adolescente de 16, las hembras que los varones. Ya los muchachos no están pendientes, sino que si quieren ir a salir con sus amigos, no sé qué. Entonces, por supuesto, toda esa cantidad de detalles hay que respetarlos cuando se fije el régimen. Entonces, de ahí la necesidad de que si los padres no pueden ponerse de acuerdo sobre esas modificaciones que son en beneficio de los niños, de sus hijos, para que fluya mejor esa relación paterno-filial, entonces hay que ir ante el juez y pedirle al juez que haga una revisión del régimen de convivencia que ya tenemos fijado. ¿Cómo lo vamos a revisar? Con los parámetros nuevos. O sea, vamos a traer elementos nuevos. Nuestra pretensión ahora es otra. Revíseme lo que ya está fijado en una oportunidad. O sea, no estoy cuestionando el derecho, porque cuando me van a fijar, estoy determinando el derecho. Que si yo tengo o no tengo el derecho. Ya yo tengo ese derecho. Lo que pasa es que el derecho, como lo estamos ejerciendo, ya no me funciona. El traje ya me queda pequeño o me queda grande, entonces tengo que cambiarlo por otro traje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando buscamos la modificación del régimen de convivencia familiar. Entonces, ¿quién puede solicitar
a ir ante el tribunal es lo que llamamos nosotros los legitimados activos. ¿Quiénes son los legitimados activos para solicitar un régimen de convivencia familiar? Cualquiera de los padres. Cualquiera de los padres puede ir al padre, por supuesto es el padre no custodio, e incluso el padre custodio podría pedir también la fijación de un régimen de convivencia cuando ve que realmente el que está realizando o la situación no está funcionando adecuadamente. Entonces, cualquiera de los dos puede acudir al tribunal y pedirle al tribunal que fije ese régimen de convivencia. Y también lo puede pedir el adolescente. Recuerden que en la clase anterior les comenté que en materia de procesal, de acudir al órgano jurisdiccional, el adolescente tiene lo que se llama una capacidad procesal. Es decir, puede acudir por sí mismo al órgano jurisdiccional a plantear su pretensión. En este caso sería pues la necesidad de una convivencia familiar con el padre, que es su papá o con su mamá. Como les dije en aquella oportunidad y les repito ahora, en ese momento el tribunal levanta un acta, esa acta es recogida por el tribunal, se le nombra un defensor público, de manera que el defensor público asuma la defensa y venga a hacer las actuaciones en beneficio y en nombre de ese adolescente. Creo que el día anterior que compartimos, creo que les comenté que todo proceso tiene un tiempo de duración. O sea, desde que el momento en que yo interpongo mi demanda, es decir, hago mi petición al órgano, hasta el momento en que el tribunal me dicta la sentencia, pasa un tiempo más o menos largo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los casos de régimen de convivencia familiar, en los procedimientos de convivencia familiar, la ley ha señalado la posibilidad de fijar un régimen provisional. ¿Qué significa un régimen provisional? Como mientras dure el juicio, imagínense por un momento que nosotros interponemos la demanda y la de sentencia sale dentro de un año, cosa que puede ocurrir, que no debería, pero puede ocurrir. Entonces imaginemos por un momento que durante ese año el padre y el hijo no tienen ningún contacto, o el progenitor y el hijo no tienen ningún contacto. ¿Por qué? Porque no tenemos la sentencia. Eso no puede ser, porque se está cercenando un derecho. De tal manera que entonces el legislador ha establecido la posibilidad de dictar un régimen provisional de convivencia familiar mientras dura el proceso. Ahora bien, aquí hay una reglamentación en materia procesal, en la intervención del órgano jurisdiccional. Y es que de acuerdo con la ley, el juez tiene la potestad de fijarlo al admitir la demanda y está obligado a hacerlo en la audiencia preliminar. Les explico esto. Los procesos de este tipo o el proceso de protección para resolver todos los conflictos que tengan que ver con los niños, tiene dos fases fundamentales. Una primera fase que es la fase de mediación y sustanciación y una fase de juicio. Eso es en lo que se refiere a la primera instancia. Y luego hay la segunda instancia, que es la apelación, que es la fase de revisión de la sentencia dictada por el de primera instancia. Ahora bien, cuando hablamos de en esa primera, lo que es la primera instancia, que tiene dos fases, la fase de mediación y sustanciación y la fase de juicio. En la fase de juicio voy de atrás hacia adelante. En la fase de juicio es cuando se dicta la sentencia, cuando se van a evacuar las pruebas, etcétera, y cuando el juez va a dictar la sentencia. Pero en la primera fase, donde tenemos la mediación y la sustanciación, primero, fíjense ustedes, cómo el deseo del legislador de la LOMNA, que tratemos de que las cosas se resuelvan de manera consensuada, que estableció la obligatoriedad de una mediación en todos los procesos. Y en este proceso, por supuesto, más. Entonces, todo proceso de protección, salvo algunos que en este momento a ustedes no les interesa, tienen esa fase de mediación como primerito. Vale decir que interpuesta la demanda, admitida la demanda, notificada la parte,
El primer acto que se va a verificar en un proceso es la audiencia de mediación. ¿Qué se persigue con esto? Que en la audiencia de mediación las partes lleguen a un entendimiento y termine el juicio de manera consensuada. ¿Okay? Si por supuesto no hay mediación, no llegan a ningún acuerdo, y esto es en todos los procesos, no solamente en este, sino que en todos los procesos. Si no hay un acuerdo en la mediación y no llegan a ningún entendimiento, etcétera, entonces necesariamente vamos enseguida a la segunda fase, que es la fase de en este momento en que ¿Cómo está? Disculpe que la interrumpa. se ordena la desustanciación, entonces en ese momento comienza el pleito. ¿Me escucha? Vamos a esperar un momentico que justamente se recortó la comunicación. Ya le digo que repita desde... Ajá, ahora sí, puede repetir desde la segunda fase. Me pasó el tema de la segunda fase, allí empezó a haber problemas de conexión. Voy a desactivarle el video para optimizar el audio. Perfecto. Ya se lo desactivé desde acá. Debería mejorar bastante. Entonces quedamos hasta cuando comenzaba de la segunda fase. Ok, entonces, en la segunda fase ya va. Hablábamos que en la primera instancia había la fase de juicio y la fase de mediación y sustanciación. Que en la mediación es digamos, el primer contacto que van a tener las partes en todo proceso, y el objetivo de esa es que las partes se avengan a la solución del conflicto. Llámese convivencia familiar o llámese cualquier otro proceso de materia de protección. Si las partes no se avienen a la resolución del conflicto, es decir, no llegan a un entendimiento, a un arreglo con relación a esto, entonces pasan enseguidamente a la otra audiencia, que sería la audiencia de sustanciación o la fase de sustanciación, y viene la audiencia preliminar. Entonces, por esa razón es que en materia de convivencia familiar, vemos que el legislador sabiamente, ¿no?, ha establecido una reglamentación muy particular en caso de la régimen provisional. Porque en todos los juicios yo puedo pedir un régimen provisional, no es más que como una medida, de eso que los abogados hablan, medidas cautelares o medidas preventivas. Eso es una medida provisional. Entonces, en todo proceso la gente, el abogado lo primero, como los abogados están caracterizados por ser peleones, y mientras más pleito mejor para ellos. Entonces, ellos enseguida piden unas medidas. Claro, el juez las decreta inmediatamente sin esperar nada. Pero en materia de convivencia familiar no, porque la convivencia familiar lo que se busca primero es el acuerdo, la aveniencia entre los progenitores, ¿eh? Entonces el juez, para dejarlos libres, para no dejarlos con las manos atadas, de que él considera que lo que más conviene es tal o cual cosa, simplemente los deja de manera que ellos puedan llegar a ese entendimiento. Por eso el legislador habla que al admitir la demanda, es potestativo del juez el establecer un régimen provisional de convivencia familiar. Ahora bien, si no llegaron a un entendimiento, no se avienen a la solución del conflicto en esa audiencia de mediación, entonces inmediatamente el juez está en la obligación de fijar un régimen provisional. ¿Ok? De manera que ya durante todo el proceso, todo el tiempo que dure, ya ese régimen provisional se vaya a cumplir. Cuando no se fija un régimen provisional, entonces aquí hablamos de también la posibilidad de que ese régimen provisional sea supervisado. ¿Qué significa supervisado? No que sea el régimen va a ser supervisado por el equipo multidisciplinario de acuerdo con lo pautado en la ley. Una de las funciones del equipo multidisciplinario no solamente es hacer las evaluaciones, sino también es supervisar
los regímenes de visita que se den en el tribunal. Lo ideal es que el régimen de visita no ocurra en el espacio frío de un despacho, sino que el régimen de convivencia debe ser en un lugar aislado, en en un parque, en un sitio donde verdaderamente pueda fluir la relación, y que por lo general también pueda ser fuera de la residencia, porque verdaderamente en la residencia pues hay las aprehensiones del que vive en la casa, etcétera, etcétera. Y cuando es supervisado, o el juez va a dictaminar un régimen supervisado, cuando hay indicios fundados de amenaza o violación al derecho a la vida, a la salud o a la integridad personal. Única y exclusivamente cuando hay un indicio o una amenaza que estos derechos van a ser violentados. Repito, el derecho a la vida, a la salud o a la integridad personal. Solo estos tres derechos. O sea, que no es que van a buscar un régimen supervisado, porque es que resulta que él cuando saca al muchacho se lo lleva para casa de la novia. No, ese no es el deber ser, porque obviamente el régimen de convivencia no es para pasear con la novia y el muchacho. El régimen de convivencia es para compartir con el muchacho, ¿ok? Para que el muchacho, para poder realizar todas esas actividades, enterarse de cómo van las clases, qué es lo que ha hecho, quiénes son. Bueno, ok. Entonces, estaba hablándole, creo que me quedé ¿me escucharon lo que era el supervisado? ¿Puedes repetir la última parte? Yo escuché hasta cuando estaba hablando del tema de las clases en relación al supervisado. Ok. El supervisado es digamos, el régimen que tiene que fijar el juez, o debe fijarlo de manera supervisada, cuando vea que hay un indicio o una amenaza a la vida, a la salud o la integridad personal del niño. Entonces, en este caso, pues él establece un régimen supervisado. Ese régimen supervisado, esa supervisión la hace el equipo multidisciplinario. Luego, nosotros no podemos utilizar como cuando estaba la ley tutelar del menor. Bueno, entonces se estableció un régimen supervisado, bueno, porque resulta que él salía con la novia y llevaba al niño con la novia, entonces que esa era una compañía contraproducente, etcétera. Entonces, bueno, esa cantidad de tonterías no se pueden tomar en consideración. El deber ser es que no ocurra, pero el tribunal no puede, por esas circunstancias, poner un régimen supervisado. Y en todo caso, la supervisión es del equipo multidisciplinario y no es la supervisión de un tercero que no es ajeno, o sea, de otra persona diferente. Por lo menos que lo van a poder supervisarlo con la abuela, ¿ok? Y no va a haber la posibilidad de un régimen nunca provisional, ni siquiera supervisado, cuando la amenaza o violación sea grave. Para el supervisado debe haber un indicio fundado de amenaza o violación. Sin embargo, cuando hay ya una violación o una amenaza, ya hay gravedad en esa violación o amenaza, el tribunal no va a fijar régimen supervisado, porque por sobre todo eso, por sobre la convivencia, está la seguridad del niño y garantizarle el interés superior al niño. Y al final ven ustedes de esa lámina cómo se establece que el régimen provisional siempre tiene que ser fuera de la sede del tribunal. O sea, un régimen que se está desarrollando en la sede del tribunal, como tengo entendido que se desarrolla en los últimos tiempos, no es un régimen acorde con los postulados de la LOM, ¿verdad? Porque el régimen debe ser fuera de la sede del tribunal. ¿Podemos pasar la lámina? Si no hay alguna pregunta con relación a esto. En el artículo 388, que tiene como título Extensión del régimen de convivencia a otras personas, quiero señalarles lo siguiente. Cuando se habla de extensión del régimen de convivencia a otras personas, no quiere decir que el régimen que se le ha fijado al progenitor no custodio se le extienda a otras personas.
por ejemplo, que se le fijó un régimen de convivencia al padre y entonces ese mismo régimen de convivencia y ese mismo derecho en los mismos términos y condiciones lo tienen los abuelos, los tíos, los primos, la madrina, etcétera. No, eso no es lo que significa, o sea, no es el contenido, la razón de ser de ese artículo. De ese artículo de extensión. Cuando se habla de extensión del régimen de convivencia a otras personas, lo que se está refiriendo es la extensión del derecho. Se ha extendido el derecho a pedir, a solicitar un régimen de convivencia familiar a otras personas diferentes al progenitor no custodio. Es decir, uno cualquiera de las personas que está en la ley, los abuelos, el que tiene un régimen si el niño está en manos de un tercero, si el niño tiene una madrina, si la nana, etcétera, pueden pedir en un momento determinado un régimen de convivencia. Voy a leer el artículo 388 para mayor claridad. Los parientes por consanguinidad, por afinidad, y responsables del niño, niña o adolescente podrán solicitar la fijación de un régimen de convivencia familiar. También podrán solicitarlo aquellos o aquellas terceros que hayan mantenido relaciones y contacto directo permanente con el niño, niña o adolescente. En ambos casos, el juez o jueza podrá acordarlo cuando el interés superior del niño, niña o adolescente así lo justifique. Fíjense que aquí se sale el legislador de la relación padre-hijo y se va más allá. Por eso es que se habla de una extensión. Hay una serie, todos los parientes del niño, incluso aquellas personas que tuvieron en un momento determinado, son responsables del niño, fueron responsables del niño, los que criaron el niño en su infancia, que bueno, se hicieron unos lazos de afecto, por ejemplo, entre la señora que lo crió y toda la vida, y ahora él quiere pues a su nana, aunque los padres no la quieran o el progenitor no lo quiera, pero él la quiere, y su nana pues lo quiere a él también. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, esa persona puede ir al tribunal haciendo sus argumentos correspondientes, y el tribunal, por supuesto, puede, considerando las circunstancias, otorgarle un régimen de visita a ese tercero que no es ni padre ni madre del muchacho. ¿Ok? Por eso es que hablamos de que es una extensión del derecho, no una extensión propiamente dicha del régimen fijado a otras personas. ¿Podemos pasar la lámina? Listo. ¿Cuáles son las limitaciones? Aquí tenemos los casos en los cuales hay unas limitaciones al régimen de convivencia. En primer lugar, cuando hay un incumplimiento injustificado de la obligación de manutención, la parte puede solicitar al juez que el régimen de convivencia familiar sea limitado o suspendido, indicando en la sentencia las causales por las cuales se dictó esa sentencia. Sabemos que, o lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos del régimen de obligación de manutención, que la obligación de manutención puede imponerse por vía judicial. De tal manera entonces que se impuso por vía judicial, que se ha exigido el cumplimiento de la obligación de manutención y realmente el padre se ha negado, o el progenitor se ha negado a cumplirla de manera injustificada, a pesar de contar con los recursos, porque así es cuando es injustificado, porque puede ser que el incumplimiento sea justificado. Bueno, ¿por qué? Porque la persona cayó enferma y no puede trabajar, no puede proveerse ni siquiera sus propias necesidades y por supuesto entonces se encuentra imposibilitado de darle la manutención al muchacho. Entonces ahí no estamos frente a un caso de esto. Entonces, pero cuando se trata de ese incumplimiento injustificado, a pesar de que se cuente con los medios y recursos económicos para ello, el progenitor puede acudir al tribunal y decirle pues que se le limite el régimen de convivencia familiar, o sea, un poco para hacer como una especie de presión, de manera que él pueda, a ver si
si se pone al día, pues en el pago de la obligación de manutención. Esa limitación tiene que ser por un lapso determinado. Y siempre tiene que ser declarado judicialmente por el juez. Es decir, que esa limitación no puede ser hecha motu propio por por el progenitor custodio. Repito, hay muchos, fíjense ustedes que volvemos a ver una sanción con relación al incumplimiento de la obligación de manutención. Por allá en la privación de la patria potestad vimos referente a la obligación de manutención, que es causal de privación de patria potestad, y yo les comenté, como en ese caso, que fue la única que comenté, por supuesto, que para llegar a que el incumplimiento de la obligación de manutención fuese una causal de privación de patria potestad, tendrían que pasar por todas estas cosas. Fíjense que hay una cantidad de sanciones que son, digamos, de menor gravedad, o sea, como más leves, cuando hay un incumplimiento de obligación de manutención, hasta que llegáramos a la privación de patria potestad, que es la más grave, la más fuerte, la sanción más fuerte. Pero aquí tendríamos pues una sanción bastante leve, bueno, le limitamos el régimen de convivencia, de manera pues que usted cumpla. Hay que entender, y esto debe quedar súper claro, que el régimen de convivencia no se da a cambio de la obligación de manutención. Como no me pagas la obligación, entonces yo no te dejo ver al muchacho. Eso no puede ser, ¿no? O sea, hay unos mecanismos legales para usted exigir el cumplimiento de la obligación de manutención, así como hay unos mecanismos legales para usted exigir el cumplimiento del régimen de convivencia familiar, porque nosotros no estamos en hacernos justicia por propia mano, de tal forma que si usted no cumple con la obligación de manutención, yo busco los mecanismos que están allá, pero yo no puedo decir, bueno, no vas a ver al muchacho, porque cuando tú me pagues los reales, entonces yo te entrego al muchacho. No, porque no le diste cuánto, tráeme los reales para que te lo puedas llevar, porque una cosa no es el pago o la contraprestación de la otra. Luego, eso sería, digamos, una primera sanción, llamémosla así, que es esa limitación, para cuando haya un incumplimiento, repito, de la obligación de manutención. Pero también tenemos nosotros algo extraordinariamente bueno que trajo la reforma de la ley, que fue establecer una sanción para el padre custodio cuando él entorpezca la relación del régimen de convivencia. Y eso lo vemos a cada rato. Va a buscar, tiene un régimen de convivencia, y el día que le toca el régimen, de disfrutar del régimen, de disfrutar del derecho, entonces ese día, bueno, el muchachito tiene odontólogo, el muchachito le duele la barriga. Vino su primito Alfredito y fue con Alfredito para tal parte. Tiene que salir para yo no sé dónde. Está durmiendo. Lo llaman por el teléfono, lo llaman fijan una entrevista por Zoom y resulta que ese día se cayó el internet. Cada vez que hay esas cosas, se cae el internet, el teléfono no sirve, cuando llegan no están, salieron, etcétera. O sea, hay una cantidad se confluyen una cantidad de comportamientos por parte del progenitor custodio que definitivamente originan un entorpecimiento de esa relación. Entonces, en este caso, pues sencillamente la ley establece la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional y pedir la privación de la custodia, porque un padre que no colabore, que no permita la convivencia familiar con el progenitor no custodio, no puede tener la custodia del niño. O sea, no es un buen padre custodio. ¿Por qué? Porque a través de ese impedimento de que fluya la relación, le impide al otro que pueda cumplir con todas sus obligaciones de responsabilidad de crianza. Porque cómo se preocupa el padre no custodio de cómo se entera, cómo va la relación, el colegio, quiénes son los amigos, con quién comparte, ¿no? ¿Qué le dijo su maestra? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus gustos? ¿No? Si el muchacho está pasando por algún problema,
¿no? Que tiene alguna situación que el padre desconoce porque si no puede tener contacto con el hijo, pues no puede enterarse de cómo está y no puede cumplir con sus obligaciones de responsabilidad de crianza, porque la madre le impide, o perdón, el otro progenitor, para no solamente encargarnos a la madre, sino el otro progenitor, el progenitor custodio, le está impidiendo que pueda fluir perfectamente bien esa convivencia familiar y que se alcancen los postulados de la convivencia familiar. Por eso les decía al comienzo que la convivencia familiar es mucho más que un compartir, que una visita, que un estar juntos, ¿no? La convivencia familiar es algo más. La convivencia familiar es esa posibilidad de tener ese contacto, de estar juntos, de compartir, de conocerse mejor uno y otro, y que el muchacho se vaya formando para ser un adulto correcto, un adulto floreciente, un adulto como debe ser, ¿correcto? Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, tenemos algunas preguntas. Las voy a leer por acá. Déjame buscar la que se quedó un poquito atrás en el chat cuando se cayó la conexión. Hay una que está un poco con el tema anterior. ¿Qué sucedería en el caso de que los dos padres por X razón tengan que ausentarse fuera del país, fallecen, los niños quedan con los abuelos, pero también fallecen y otro familiar quiere hacerse cargo? Esa quedó un poquito rezagada al tema anterior para la interrupción. Si quieres la puedes responder allí brevemente. Cuando los niños no tienen padres, porque los padres murieron, o sencillamente vamos a suponer el caso que incluso creo que lo comentamos en la clase pasada, que es de que estos casos que estamos viendo de la diáspora. Bueno, no sé si lo comenté lo que pasa es que como tuve el curso con el conversatorio, tal vez fue en el conversatorio donde lo comenté, pero bueno, no lo sé. Pero de todas formas, les comento aquí. Si por estas circunstancias que están ocurriendo actualmente, de que los padres se están yendo porque tienen que viajar, se tienen que ir a buscar otro camino, otros mundos, porque consideran pues que aquí hay tantos problemas, no consiguen trabajo, no tienen recursos, etcétera, etcétera, y dejan a los muchachos. Eso es exactamente igual a que si se hubiera muerto, ¿no? O sea, a los efectos de la protección es una situación similar. Entonces, en este caso, habría que o bien primero ir al órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional es el único que podría resolver el asunto. O bien una tutela o bien una colocación familiar. O sea, la tutela puede ser en los abuelos, la colocación familiar también. Entonces, en cada caso específico, pues habría que solicitar lo que mejor conviniera al interés superior del niño, una u otra, pero tiene que haber una medida de protección que sea que le permita pues a los niños garantizarle a los niños su derecho. O sea, no necesariamente con los abuelos. Si se los dejan a los abuelos y no se los dejaron a los abuelos con una medida, pues igualito que se lo hubieran dejado sin medida. O sea, que no, el hecho de que los dejen con los abuelos no quiere decir que los dejaron más protegidos que dejarlos sin nadie. O sea, dejarlo con los abuelos sin una medida de protección, sin una colocación, sin una tutela, es igualito que los dejen con los abuelos, con los tíos o solitos en la casa encerrados. Exactamente igual. El efecto será exactamente el mismo. Ok, muchísimas gracias. Y por último tenemos acá una de la señorita Sandra Barhan. ¿Hasta cuándo eran los 3 derechos? Vida, salud e integridad personal. ¿Cómo que hasta cuándo? O sea, son los 3. La amenaza, los indicios de amenaza a esos 3 derechos son los que van a llevar al juez a que fije un régimen supervisado. Obviamente, una vez que ese proceso termine y en la sentencia, después de terminado todo el proceso, si llegase a comprobarse que realmente hubo estas amenazas, esos indicios de amenaza a cualquiera de estos 3 derechos, el régimen que ha venido siendo supervisado provisionalmente, pues tendría que ser el régimen definitivo si es que durante el proceso de la convivencia no hubo unas medidas que se aplicaran
al progenitor que causó los daños o que tuvo los indicios de daño, porque, o sea, eso no es que, bueno, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, cuál es la mejor forma, y ver definitivamente si no hubo si continúa la circunstancia, pues entonces el supervisado será siempre, el régimen será siempre supervisado, pero ya no será provisional, sino que será el definitivo hasta tanto aquellas amenazas cesen. O sea, hay supervisado mientras hay amenazas, indicios de amenaza. Si los indicios de amenaza terminan, pues deja de ser supervisado y se fija uno de otra manera. Excelente, muchas gracias. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta pendiente, puede continuar. Ok, vamos entonces a la otra lámina, por favor. Ok, ya casi vamos a terminar. La obligación de manutención. Esta es el régimen de institución familiar, que por supuesto siempre nos llama mucho la atención, porque se refiere a cuando nos tocan el bolsillo. La obligación de manutención, nosotras aquella que los dos padres, los dos progenitores, tienen la obligación de mantener a sus hijos. Solo que en el caso de que vivan separados, entonces, claro, cuando viven juntos, pues siempre hay dinero para todos, pero cuando viven separados, entonces ya no hay dinero para nadie. ¿Okay? Entonces, en el artículo 365, que lo tienen ustedes ahí señalado, vemos cuál es el contenido de la obligación de manutención. Observen que nos dice, comprende aspectos fundamentales para el mantenimiento, educación y crianza de un niño, niña o adolescente. Se refiere a aquellas cantidades de dinero que son necesarias para cubrir sus necesidades vitales, las físicas, las intelectuales y las morales, es decir, para protegerlo integralmente. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al texto del artículo en el 365, dice la obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño, niña y adolescente. Es decir, todo. O sea que con la obligación de manutención hay que cubrir todas las necesidades que del niño para su crecimiento físico e intelectual y moral. O sea, no es una sola cosa. ¿Qué es el sustento? Bueno, el sustento es la comida, porque la gente si no come no puede vivir y necesita comer. Entonces, todo lo que es la comida, el vestido, la vestimenta, la habitación, es decir, en un sitio decente, cónsono, donde se gocen de todas donde estén cubiertas todas las cuestiones sanitarias, ¿no? Para vivir una buena habitación, no lujosa, sino óptima con condiciones, cubriendo las necesidades básicas de un ser. La educación, y cuando hablamos de educación, pues comprende toda esa cantidad de cosas que están en la educación, no solamente el colegio, sino todo lo que es los libros, la matrícula, las clases extracurriculares, etc. La cultura, es decir, hay muchachos pues que les gusta el arte, les gusta el teatro, pues entonces también si al niño le gusta el arte, le gusta el teatro, pues entonces hay que ponerlo el teatro, en el arte, en la danza, en la música. Asistencia, atención médica, es decir, lo referente a ir a los reconocimientos médicos frecuentes para garantizar el derecho a la salud, las medicinas que requiera, que se necesiten, pues hay que dárselas, las vitaminas, por supuesto, todo depende de la edad del niño, porque por lo menos los chiquiticos hay que ponerle que si las vacunas,
¿no? Que llevarlos una vez al mes al pediatra. Por supuesto, ya grandes no hay que estarlos llevando tanto al médico porque ya no necesitan. Pero todo ese tipo de cosas, preocuparse, bueno, ahora que los niños que son celíacos, que si son tal, que si son cual, o sea, que ahorita salen una cantidad de cosas que todo es plata, todo es real, ¿no? Entonces, si usted no tiene los reales para pagar todas esas cosas, usted está mal, ¿no? Entonces, de dónde sale eso? Del bolsillo de los progenitores, porque son los que tienen la obligación de mantener. La recreación y el deporte. O sea, los niños necesitan jugar. Por ejemplo, ahorita que estamos con este tema de la pandemia, se les ha estado a los niños violentando este derecho a la recreación. ¿Por qué? Porque los tenemos encerrados en las casas. Entonces es muy difícil que nosotros, bueno, los padres han hecho lo posible, a unos más, otros menos, para tenerlos entretenidos con una cosa y con la otra, pero ellos muchachos quieren salir, jugar, desbotar todas esas energías que tienen acumuladas y correr, y ir al parque y montarse en los aparatos, y montarse en el columpio, y pues, seguir corriendo, y echando la batida, y jugando la pelota, y golpeando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es su actividad. Yo, por ejemplo, tengo una vecinita aquí cerca de mi casa que debe ir para las Olimpiadas de cuerdas, porque esa niña se la pasa el día entero saltando la cuerda. Así que yo me imagino que si hacen las Olimpiadas de cuerdas, esa niña irá a ganar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entonces no tiene más nada que hacer. Pues, o sea, ¿qué va a hacer? No puede porque tiene el derecho a recreación. Y la recreación también cuesta, porque también cuesta ir al parque, también cuesta ir para el parque, todo cuesta dinero. Luego, el deporte. Pues habrá niños que no les gusta la danza, sí, pero entonces les gusta el fútbol. Entonces hay que también pagarles las clases de fútbol, la clase de béisbol, la natación, el tenis, etcétera, etcétera. Entonces, con esto debemos entender que la obligación de manutención es aquella necesaria para cubrir todas esas necesidades, ¿no? Y los únicos que pueden aportar esas cantidades de dinero son los progenitores. Ahora, ¿quiénes están obligados a cumplir con la obligación de manutención? Obviamente, como estaba diciendo, que es una obligación de los progenitores en primer término. Pero existen unas personas que están obligadas de manera subsidiaria. Es decir, que si no hay padres para que cumplan con la obligación de manutención o estos están impedidos para hacerlo porque no pueden proveerse de sus necesidades. Tenemos un progenitor que está enfermo, que no puede trabajar, que está en estado de coma, entonces definitivamente no puede dar la obligación de manutención. Entonces la ley ha establecido una serie de personas, de familiares, que están obligados de manera subsidiaria, y estos están previstos en el artículo 368 de la ley. Y lo tenemos de esta siguiente manera, en un orden de prelación. En primer lugar, los hermanos y hermanas mayores de edad. Hermanos y hermanas mayores de edad del niño, niña o adolescente. Ellos pueden ir al tribunal y solicitar la fijación de una obligación de manutención. Perdón, ellos pueden ser obligados a cumplir con la obligación de manutención. Los ascendientes, es decir, los abuelos, primero los abuelos, luego los bisabuelos. Y en tercer lugar, los parientes colaterales. Es decir, estas son las personas obligadas, repito, de manera subsidiaria a la obligación de manutención. Hermanos y hermanas mayores de edad, ascendientes y parientes colaterales. ¿Seguimos? Sí, por acá no tenemos preguntas por el momento, puede continuar. Tenemos una reciente, dice, el artículo 368 se aplica a hermanastras. Hermanastras entiendo que son las hermanas, no, son hermanos y hermanas consanguíneos. Hermanos y hermanas consanguíneos, hermanos y hermanas mayores de edad, consanguíneos. ¿Okay? Ok, de resto no tenemos ninguna otra pregunta por el momento, puede continuar. Ok, ¿puedes pasar la lámina, mi amor? Listo. ¿Cuáles son los elementos para la determinación? Los elementos que hay que considerar para establecer la obligación de manutención. Lo tenemos en el artículo 369. Hay tres que son absolutamente indispensables, sin los cuales no tenemos para qué seguir adelante. El primero es la filiación.
Acuérdense de los cuadritos que vimos la primera vez, el primer cuadrito de todos, la filiación. O sea, para que haya obligación de manutención tiene que haber filiación. De tal manera que la manera de comprobar la filiación es con la partida de nacimiento del niño, niña o adolescente. Entonces hay que presentarle al juez esa prueba, de manera que el juez pueda decir si en efecto hay filiación. En segundo lugar, hay que demostrar la capacidad económica del obligado u obligada. ¿Qué significa esto? Comprobarle al juez fehacientemente que la persona que está obligada por la obligación de manutención, es decir, en principio el progenitor, en caso de que se haya intentado la acción contra los obligados subsidiarios, pues sería alguno de ellos, pero hablemos en principio del progenitor. Hay que demostrar que tiene capacidad económica para cubrir esa obligación de manutención. La prueba de esta capacidad económica puede hacerse de cualquier, por lo que nosotros en derecho hablamos, cualquier género o medio de prueba. Es decir, muchas veces, o cuando la persona trabaja con relación de dependencia, es decir, trabaja en un determinado sitio y gana un sueldo, pues es muy sencillo, porque basta con que se oficie al lugar donde trabaja y ahí den la información de cuáles son los ingresos de esa persona, y en base a eso, pues entonces el tribunal puede fijar un monto de obligación de manutención. Pero no todos los casos son así como de sencillo. No todas las veces estamos en presencia de una persona que trabaje con relación de dependencia. Entonces, en este caso, hay que traer los elementos necesarios de comprobar que sí tiene capacidad económica. Una de las formas fundamentales o que mayormente se está utilizando para probar ante el juez la capacidad económica del obligado es a través de una información que se pide a las entidades bancarias, de manera que estas señalen, informen, valga la redundancia, cuál es la situación financiera del sujeto. ¿Okay? Y como no tenemos por qué conocer cuál es el banco o la entidad bancaria en la cual la persona pueda tener o tenga su dinero, por lo general se utiliza para ello a Sudeban, es decir, se manda un oficio a Sudeban solicitándole la información y Sudeban a su vez requiere la información a las diferentes entidades bancarias. Y estas, una vez que lo reciben y revisan en sus archivos, si la persona está ligada a ellos financieramente, entonces informan al tribunal. Si no está ligada, simplemente dicen no está ligada, y si no, y si lo está, pues dicen sí, tiene una cuenta así, tiene tal, tiene cual, tiene tarjeta, tiene no tiene, etcétera, 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 etcétera. O sea, da toda la información. Esa es una de las formas que más se están utilizando. Se puede traer documentos que prueben que la persona tiene propiedades, que tiene bienes de fortuna, etc. O sea, cualquier medio que nos permita a nosotros demostrar que la persona tiene con qué cumplir, debe ser traído al tribunal, de manera que el juez pueda saber cuál es la capacidad económica de ese sujeto. En tercer lugar, es también extremadamente importante establecer las necesidades e interés del niño, niña o adolescente que la requiera. Pareciera que esto es como, bueno, no, porque yo tengo que probar que tiene necesidad o interés. Si todos los niños tienen necesidad o interés, eso es cierto. Todos los niños necesitan de la plata, porque ellos no pueden trabajar, que es el único medio posible para obtener dinero. De tal manera que todos tienen que trabajar. Cuando el legislador habla de esto, se refiere al quantum de la necesidad o del requerimiento. Es decir, que yo no puedo ir al tribunal simplemente a decir, mire, yo necesito que me fije un monto de obligación de manutención para mi hijo. Ajá, pero no, fíjemelo. Sí, pero ¿cuánto le voy a fijar? Yo no soy adivino para saber cuánto necesita ese niño para vivir. Hay unos que necesitan más, otros que necesitan menos, ¿no? Entonces, cuando usted pide la obligación de manutención, usted debe al tribunal decirle, yo requiero para cubrir las necesidades de mi hijo la cantidad de
tanto dinero porque se gasta, eso es lo que se gasta en comida, en vestido, en tal, en vivienda, etcétera, 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 se gasta tanto. Por lo tanto, yo requiero que usted me le fije tanta cantidad de dinero. A eso es a lo que se refiere ese punto 3 que está en la lámina. Otro elemento, pues por supuesto que el tribunal ya, después de que ha analizado estas tres cosas, entonces va a tomar en cuenta, es la unidad de filiación, es decir, la unidad de afiliación no es otra cosa que el considerar que todos los hijos tienen el mismo derecho. El mismo derecho tiene un hijo que viva con el progenitor que está dando los alimentos como el que no viva con él. Es decir, supongamos que una pareja se separó, se divorció, y el niño queda con la madre, ejemplo, ¿verdad? El padre constituye otro hogar y ahí tiene otro hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, este hijo y aquel tienen los mismos derechos, o sea, porque la afiliación, o sea, es la misma afiliación, no porque viva con el padre va a tener mejor que el otro, es decir, si tiene tiene aquel. O sea, eso es lo que se refiere a la unidad de la afiliación. Todos los hijos son iguales. La equidad de género, o sea, tanto es para fijarle al padre como fijarle a la madre, es decir, que además es una obligación que tienen los dos progenitores, y están los dos obligados a cumplir con esa obligación, solo que, por ejemplo, el padre custodio, pues cumple de una manera diferente que al padre no custodio. El padre custodio, por lo general, cumple aportando en la misma casa, el otro ya aportando las cantidades de dinero. El trabajo del hogar, por eso se estableció aquí que hay que considerar el trabajo del hogar, porque el trabajo del hogar tiene un costo también, o sea, la ama de casa tiene también, o sea, es un trabajo que hay que contabilizar al momento de fijar la obligación de manutención. Luego se estableció la obligatoriedad para el juez de fijar la obligación de manutención o el monto de la obligación en salarios mínimos, de manera de tener una referencia para el momento en que se fija. Eso no significa que vaya a haber, que cuando aumente el salario mínimo también va a aumentar la obligación de manutención. No. El salario mínimo simplemente es para establecer el tener el referente. Por ejemplo, yo fijo, como ahorita el salario mínimo creo que son 400.000 bolívares. Bueno, pues entonces se le fija como obligación de manutención 2 salarios mínimos, 800.000 bolívares. O salario mínimo y medio. Entonces serían 400 más 200, serían 600. Y para la fecha, de acuerdo, y siendo el salario mínimo para esta fecha, de acuerdo con la Gaceta Oficial número tal, la cantidad de 400.000 bolívares como salario mínimo. Entonces ya sabemos que para el momento en que se fijó la obligación de manutención, el monto, la Gaceta era esa y el monto era ese. Ahora, se necesita más plata, hay que ir a una revisión de obligación de manutención. El ajuste automático. El ajuste automático no es otra cosa que determinar, o sea, que señalar, digamos, en la sentencia, que a medida que va aumentando el salario de la persona o el ingreso de la persona, va aumentando la obligación de manutención, va aumentando el monto. Esto solamente lo puede fijar el juez cuando exista en el expediente prueba de que la persona, el obligado, va a tener un incremento en el salario. Si no, no es posible que él pueda determinar o decir que se va a aumentar automáticamente. O va a haber el ajuste automático. Si yo tengo una persona que trabaja en un sitio donde tienen un contrato colectivo y en ese contrato colectivo se establece, por ejemplo, que cada 2 años se le aumenta el salario en tanto por ciento, o que tiene el derecho a aumentarse el salario cada 2 meses. Bueno, cualquier referencia a eso, pero lo tenemos por escrito, o sea, tenemos un derecho que sabemos que se va a materializar en la persona del obligado. Entonces, en este caso, nosotros con esa prueba llevada al tribunal, le podemos pedir al juez que en base a eso se vaya ajustando también la obligación de manutención, con lo cual nos vamos a evitar ir al tribunal a pedir ajustes, puesto que ya tenemos automáticamente ajustado a medida que a la persona se le va ajustando también su salario. Pero repito, solo y cuando tenga una prueba que la persona va a tener ajustes incrementos en su salario.
¿Cómo se paga la obligación de manutención? La obligación de manutención no procede en especie. Yo no puedo decir que voy a llevarme al muchacho para mi casa para pagarle la obligación de manutención, de acuerdo con el artículo 370. O sea, yo, si tengo responsabilidad de crianza corresponde a otra persona, yo tengo que entregarle el dinero. Yo no puedo decirle, mire, yo me lo llevo porque yo prefiero llevármelo para darle la obligación en mi casa. No, señor. Usted tiene que entregar el dinero porque usted no tiene la responsabilidad de crianza. Habla ¿no se escucha? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Por acá se escucha. Okay. Ya yo de todas maneras le estoy confirmando con algunos participantes, pero por el momento se escucha bien. Ajá. El prorrateo, ¿a qué se habla? Llama el prorrateo de la obligación. El artículo 372 establece que, por vía de conciliación se puede prorratear en caso de que los dos obligados, en el caso, por ejemplo, padre y madre, que estén obligados, pueden acordar que la obligación sea prorrateada entre ellos. Es decir, que hay una forma, a lo mejor hay una forma diferente, no lo pueden cumplir porque están imposibilitados, no pueden cumplir el monto total. Entonces, bueno, pero tú vas a pagar tanto, yo voy a pagar cuánto. O sea, lo que hay es que determinar el monto que requiere el muchacho. El muchacho requiere, por ejemplo, 500.000 bolívares, obvio, cantidad risible. 500.000 bolívares para vivir. Bueno, entonces se entiende que papá pone 250 y mamá pone 250. Pero resulta que mamá o papá no puede poner los 250 porque sus condiciones de obtener ingresos, etcétera, son menores, etcétera. Entonces, yo lo que le veo, no puedes desmejorar la condición del hijo y le vas a dar menos. Lo que puede hacer es que se prorratee entre los dos y uno de más que el otro. ¿Okay? Pero todo eso se hace con conciliación, con acuerdos ante el juez. ¿Ok? Si no se llega a un acuerdo, entonces el juez puede establecer cuál es la proporción que cada uno de ellos va a aportar en la obligación de manutención. Otra cosa muy importante es lo previsto en el artículo 374, que habla de la oportunidad del pago. La obligación de manutención debe pagarse por adelantado. Es decir, que dentro de los primeros días del mes debe entregarse la obligación de manutención. No puede, eso no es como los arrendamientos que uno lo paga después de que se venció el mes de arrendamiento. ¿Sí? De tal manera que tengo que pagar por adelantado, y en caso de que no se utilice, vamos a suponer que hay una circunstancia de fallecimiento, entonces yo no puedo decir, mire, yo como ya te di la obligación de este mes, entonces devuélvemela. No puedes pedir una restitución de lo que se haya pagado ya por adelantado. Otra cosa importante que hay que ver, en que también está prevista en el artículo 374, es que en caso de un atraso injustificado en el pago de la obligación de manutención, esto ocasionará que el tribunal fije un interés del 12% anual. Esto es risible, ¿no? En la ley. O sea, es una cantidad irrisoria la que se pide como ajuste cuando no ha habido cumplimiento de la obligación de manutención. Ajá. ¿Puedes pasar la lámina? ¿Cómo se fija la obligación de manutención? Por supuesto, volvemos a lo que hemos repetido, que deben estar obstinados de escuchármelo, pero que no me canso de decirlo. Así como hubo un acuerdo en materia de custodia, así como hubo un acuerdo en materia de la situación de los hijos cuando se habla de son las separaciones en materia de patria potestad, así como también hablamos de acuerdos en el régimen de convivencia. De igual manera, entonces tenemos aquí acuerdos en la obligación de manutención. Entonces, en la obligación de manutención tenemos, en primer término, lo que podríamos denominar la fijación extra litem, que es el acuerdo, el convenimiento entre los progenitores.
el acuerdo, perdón, no es artículo, ahí dice 374 y es 375, disculpen. Entonces, el artículo 375 se refiere al pago, al convenimiento, al acuerdo para la obligación de manutención, es decir, se puede convenir de manera extralitem cómo se va a pagar esta obligación de manutención. Los progenitores se sientan, llegan a su entendimiento, llegan al acuerdo y perfecto, y empieza a cumplirse sin mayor problema. Si no llegan a ese acuerdo consensuado entre ellos dos, pueden perfectamente ir a la defensoría y mediante la intervención del defensor llegar a esos acuerdos extralitem para fijar el monto de la obligación de manutención. Entonces, en este caso, para que esa obligación de manutención tenga eficacia de ejecutoriedad, que podamos exigirla en un momento determinado, por cumplimiento, hay que llevarla al tribunal para que el tribunal la homologue, uno de esos actos que son sujetos de homologación por parte del tribunal. Y de no haber un acuerdo extrajudicial o extralitem de la obligación de manutención, entonces nos vamos a la vía judicial. Es decir, que si no hay acuerdo, entonces sí tenemos que ir ante el juez, de manera que el juez, mediante un procedimiento contencioso, en el cual las partes tienen que probar todos esos elementos que yo les señalé en el momento de la fijación de la obligación, le fuera a fijar el monto de obligación de manutención para el niño. ¿Quiénes pueden ir? Ya vimos contra quiénes se puede ir. Dijimos que los legitimados pasivos, es decir, los obligados subsidiarios, primero los progenitores, luego los hermanos y hermanas mayores, los ascendientes y los colaterales. Ahora vamos a hablar de quiénes son los que pueden solicitarla, que es decir, los legitimados activos. En primer término, el propio hijo o hija, si es mayor de 12 años, por lo mismo, porque si es adolescente, ya puede acudir al juez y el juez levanta el acta y nombra un defensor público para que siga tramitando ese proceso. El padre o la madre, es decir, cualquiera de los dos va en contra del otro para que cumpla con la obligación. Quien ejerce su representación legal, es decir, si el niño está bajo un régimen de colocación familiar por X circunstancia, porque el padre fue excluido del ejercicio de la patria potestad y no está tuvo que entregarse en colocación familiar a otra persona, a un tercero. Entonces, este es el responsable, este es el que ejerce la representación legal. Entonces, puede perfectamente bien solicitar una obligación de manutención al padre o a los padres de los progenitores del hijo. Por supuesto, los ascendientes. Observen entonces que los ascendientes son tanto obligados solidarios como legitimados activos para pedir la obligación de manutención en beneficio del hijo, del niño. Los parientes colaterales, de igual manera, son también obligados solidarios, subsidiarios, y son parientes también legitimados activos para solicitar la obligación de manutención. Entonces ahí tenemos todas las personas en el artículo 376 que están llamadas por la ley a solicitar o que pueden solicitar ante el juez la obligación de manutención de un niño, niña o adolescente. De acuerdo con el artículo 377, hay que señalar que se trata de la obligación de manutención es un derecho irrenunciable, inalienable, no transmisible por muerte y no compensable. Es decir, yo no puedo renunciar al derecho. O sea, no puede ser que yo no ejerza el derecho. Yo no vaya al juez a solicitar el derecho, pero el derecho no se extingue porque no lo vaya a ejercer, no lo vaya a utilizar. ¿Okay? Entonces, es inalienable porque no lo puedo cambiar, no lo puedo sustituir, no lo puedo vender. Y no se transmite por la muerte. Es decir, cuando la persona muere, se extingue el derecho. Tampoco es compensable con otros medios
de obligaciones, es decir, bueno, como yo te debo tanto, entonces te lo compenso con la obligación de manutención. No, no puede compensarse, no puedes decirle que lo vas a pagar de otra manera, sino que tiene que ser una obligación. Ok. Les comentaba que en la responsabilidad solidaria a la que se refiere el artículo 380 y luego va al 271 que están las sanciones, el 380 establece la responsabilidad solidaria de los administradores, los directivos, de las personas jurídicas que tengan a su cargo depósitos, administraciones, es decir, por ejemplo, los patronos, los jefes de personal de las empresas, que cuando se les pide la información sobre los ingresos de la persona, no los aportan o los mandan equivocadamente, solamente para que son amigos de la persona, entonces ellos son solidariamente responsables del incumplimiento de la obligación y pueden ser sancionados de conformidad con el artículo 271. De igual manera, cuando, por ejemplo, se les impone que tienen que retener unas cantidades de dinero y no lo hacen porque se les olvida o por lo que sea, también eso es motivo de una sanción. Es decir, que quien no acate las disposiciones referentes a la obligación de manutención, esas personas van a tener una sanción, o sea, van a ser responsables igualito como el que no cumple con... o sea, la responsabilidad solidaria estaba en el artículo 380, era pues lo referente a que quien no cumpla las decisiones del juez con relación a la obligación de manutención, por ejemplo, los jefes, el jefe personal, etcétera, de la empresa, o que no haga las retenciones si se le ordena, porque es amigo a quien contra quien se va dirigida la medida, pues entonces eso va a ser responsable como él del daño que se le está ocasionando al niño o adolescente por no pagarle la obligación. Y en el 271 están una serie de sanciones que están allí para ser aplicadas también. Y por último, para terminar, la extinción de la obligación de manutención, que la obligación de manutención se extingue por la muerte, que extingue todo. O sea, si se muere el niño o adolescente, se extingue. Y si se mueren los progenitores, el padre o la madre, se extingue. Si se muere el obligado, se extingue. Si se muere el beneficiario, se extingue. O sea, la muerte va a extinguir todo. También se extingue por haber alcanzado la mayoría de edad del beneficiario o beneficiaria, excepto cuando padezca de algún padecimiento, alguna enfermedad, discapacidad física o mental que le impida para proveer a sus propias necesidades, en cuyo caso el tribunal debe extender esa obligación, porque la persona nunca va a adquirir la posibilidad de poderse mantener. Entonces, el legislador, muy sabio, ha querido extender, llamémoslo así, la protección de los menores de edad a los mayores de edad con discapacidad, para que sigas esa protección, es decir, para que no estén desprovistos de la obligación de manutención. Y también se va a extender hasta los 25 años, cuando el adolescente, la persona, pues, que realice estudios que por su naturaleza no le permitan realizar ningún trabajo remunerado. Es decir, que después de que cumple los 18 años, que sería el momento de la mayoría, cuando está estudiando, cuando va a la universidad, cuando está realizando estudios de carrera universitaria, el tribunal puede extender esa obligación hasta los 25 años para que pueda, digamos, proveerse sus necesidades, puesto que estando en esos estudios no puede proveerse mismamente de sus necesidades. De tal manera, pues, que serían los dos casos de excepción de la extinción de la obligación de manutención al llegar a la mayoría de edad. Repito, cuando sea un mayor de edad que tenga una discapacidad física o mental que le impida proveer de sus propios intereses, en cuyo caso pues se extiende esa obligación a toda la vida del sujeto. Y el segundo caso, cuando esté realizando estudios que por su naturaleza le impidan poder trabajar, entonces se puede extender previo orden del juez. Si es que el padre no quiere darlo, entonces él puede pedirle al juez que le extienda la obligación de manutención hasta los 25 años de edad. ¿Ok?
Y bueno, y con eso hemos terminado. Les agradezco mucho pues que hayan eh, compartido conmigo estos días. Las preguntas que quieran hacerla, con mucho gusto. Chévere, estamos por acá activando el audio. Invito a los compañeros a hacer uso del chat como es de costumbre. Voy a dejar de compartir en este momento las diapositivas. Ok. Llegan comentarios de agradecimientos. Agradecido, doctora, muy completa la clase. Voy a dar un tiempito prudencial mientras quizás algunos compañeros puedan estar escribiendo alguna... Sí, como no, no hay problema. ¿Cómo no? Tómate el tiempo que quieras. Ok. De la señorita Gilda Reyes, muchas gracias por su compromiso. Excelente ponencia. Empiezan a llegar los comentarios de agradecimiento por este medio. Y bueno. De señorita Nauri, muchas gracias por esta sesión muy clara y muy útil. Seguimos dando un tiempito prudencial. Entonces yo también estoy tratando de conectarme acá por otro medio. Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer el compromiso de la doctora Beatriz. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros hoy y estar brindando Ay, todas estas dificultades y características, pero que sin embargo, bueno, pudo salir adelante por su sesión extraordinaria. De verdad se lo agradecemos inmensamente. El final del contenido, bueno, vital para el desarrollo de estos futuros defensores de la niñez y de la adolescencia. que me parece que estén haciendo un buen trabajo. Excelente. Por aquí, bueno, llega una pregunta de la señorita Hernández, María Ángela. ¿Qué debería ocurrir legalmente si un padre pasa más de 3 meses sin comunicarse con sus hijos? Bueno, pero que desde el punto de vista legal, como que, por ejemplo, porque dejas de comunicarse con sus hijos, habría que ver cuál es la motivación que tiene para dejar de comunicarse con sus hijos. Puede ser que no los busque más, o sea, habría que, nadie puede obligar a otro a que busque, vamos a empezar por allí. O sea, en todo caso, el hijo podría solicitar al tribunal que se fijara un régimen de convivencia familiar o que la otro progenitor pidiese, fuese al tribunal y bueno, y ahí el tribunal lo llamaría y él expondría las razones que están ocurriendo, a ver que algo debe estar pasando, porque eso no es normal, ¿no? O sea, alguna circunstancia X debe ocurrir. Las cosas con los comportamientos anormales, hay que evaluarlos, porque los comportamientos anormales llevan en sí pues un problema, arrastran un problema. Entonces yo creo que cuando un padre esté pasando por una situación de esa, debe ir al tribunal mmm, para tratar de conseguir un régimen de convivencia y también para tratar de ver, de investigar qué es lo que está pasando, porque algo tiene que estar pasando. Ok, excelente. Muchísimas gracias. La señorita Fabiola Goite, muchísimas gracias, doctora, por transmitirnos esos conocimientos. Le deseo éxito. Éxito les deseo yo a ustedes, que bueno, que ahora que se metieron en este camino, pues lo sigan, que empujen todos la carreta para el mismo sitio, que desempeñen bien su trabajo, que den lo mejor de ustedes, porque bueno, porque los niños cuentan con ustedes. Entonces, traten de hacerlo lo mejor que puedan y me parece muy bien que estén metidos en este mundo. En este Excelente. mundo, como lo llamo yo, de locos. Este mundo es un mundo de locos. Excelente. Voy a dar otro par de minutitos por si algún compañero está escribiendo alguna inquietud en la plataforma. Dar gracias también a los participantes que apartaron hoy un poquito de su tiempo para esta sesión extraordinaria. Bueno, hoy ha sido un día lluvioso y nublado y sabemos que el internet
se pone más lento que de costumbre. Les comento de una vez que ya pueden encontrar en el Classroom la grabación correspondiente a la ponencia previa de la doctora Beatriz, en este caso la primera parte, que correspondía a la sexta ponencia, y la segunda parte, que está dividida en dos, con la del día de hoy serían tres. Van a encontrar allí en YouTube parte 1, parte 2 y parte 3. Parte 3 corresponde a la sesión del día de hoy. Ya la doctora Beatriz y yo nos estaremos alineando para hacerles llegar la evaluación a la brevedad posible por el Classroom, el método acostumbrado. Entonces, no veo por el momento, ok, ninguna otra pregunta. Los invito entonces a activar su video como de costumbre para, bueno, llevarnos nuestro recuerdito del día de hoy, nuestro capture, y se los hago llegar por el grupo. Doy unos segunditos mientras veo que se siguen activando. La señorita Nauri manda un saludo, un agradecimiento, doctora Beatriz, y un saludo para todos de la señorita Nauri. Por aquí tenemos de la señorita Hilda Reyes un comentario o una pregunta. En toda institución educativa debería de haber varios docentes o uno, mínimo uno, ser defensor, corrijo. En toda institución educativa debería haber varios docentes o uno mínimo ser defensor. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que en toda institución educativa debería haber un defensor del niño. O sea, porque si todos los docentes estuviesen formados, o sea, porque no solamente ser defensor del niño, sino tener la formación. El problema no es que yo voy a ser un defensor del niño, entonces porque voy a estudiar, voy a hacer el curso por ser defensor del niño, porque soy docente de un colegio. Bueno, yo me quiero formar para defensor del niño porque quiero ejercer como defensor del niño, voy a hacer un servicio de ese tipo. Pero sí sería interesante si en los colegios se hiciera el servicio de defensor del niño. Entonces, habría un defensor que pudiera ser también un docente, ¿no? Pero eso hay que dedicarle tiempo. Entonces, de repente me parece que como que no es que choquen, son complementos, pero o soy docente o me dedico a ser el defensor, porque si es un colegio grande, debe haber múltiples problemas, porque en todos los colegios, donde hay un niño hay un problema, ¿no? Un problema que viene de la casa, porque los niños no tienen problemas, los niños per se no tienen problemas. Los problemas lo que pasa es que los tienen los adultos y se trasladan a los niños. El comportamiento de los niños no es otra cosa que el reflejo de lo que están percibiendo en su casa. Entonces, nosotros vemos en los colegios llenos, repletos de muchachos que vienen con algún problema, con algún asunto, que no durmieron, que no comieron. Entonces si el docente, independientemente que sea defensor, o se forma en los principios de la ley, se forma en la manera de actuar, se forma en cómo comportarse, aun cuando no tenga el reconocimiento ni el título de defensor, está adaptado o está formado, permítanme redundar en eso, él cómo tiene las herramientas, cómo ayudar en un momento determinado al niño. Pero entonces tendría que, además de ser docente, saber un poquito pues de cómo ayudarlo. Pero si se dedica solamente a eso, pues o se dedica a la docencia o se dedica a ser defensor del niño. Entonces, sería bien interesante que en todos los colegios hubiera una defensoría del niño, con uno mínimo un defensor, que a lo mejor tal vez pudiese estar primero de acuerdo a las necesidades, porque habría que evaluar en cada caso en particular, no todos tienen las mismas necesidades, el tamaño de la institución, etcétera, si con un solo defensor es necesario, o a lo mejor es un servicio que requiere de más de un defensor, o a lo mejor puede ser un servicio que requiera un solo defensor en la mañana, o en el turno de la tarde, o 3 veces a la semana. O sea, es que habría que ver cómo son las necesidades de ese colegio, de esa unidad educativa, para saber cuánto se necesita, ¿eh?
Pero sí sería interesante que en cada una de ellas hubiese un defensor del niño, pues, que esté bien formado, evidentemente, porque en los colegios hay muchos problemas. No escucho nada. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí te escucho. Excelente. Bueno, los voy a invitar a contar hasta 3, como es de costumbre. 1, ya va. Déjenme encerrar aquí un comentario. Ok, para que no salgan las fotos. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Excelente, vamos a guardar por aquí la fotico. Vamos de nuevo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Las hago llegar por el grupo como es de costumbre. Bueno, otro cálido agradecimiento para todos los que hacen posible este diplomado. El Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, presidido por la doctora Mónica Ponce, la señorita Andrea Celis, gerente de proyectos especiales del Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes de Latillo, a nuestra querida ponente y luchadora para sacar estas ponencias adelante, la doctora Beatriz. Bueno, compañeros, ya estamos en la recta final de esta formación, entonces los invito a no perderse nuestras formaciones del martes y el jueves correspondientes, ¿ok? Ya van a tener hoy al final del día, si el internet no los permite, pero bueno, ha estado funcionando bien. La meta es que al final del día tengan la grabación correspondiente al día de hoy. ¿Ok? Ya están las otras 2 colgadas como les comenté y a la brevedad entonces tendrán la evaluación. Si alguno ha tenido algún inconveniente con alguna evaluación, la invitación es a que la hagan a una destiempo, pero que la hagan, ¿ok? Igual va a ser tomada en cuenta con la consideración de retraso, no importa, pero la idea es que puedan hacer todas sus evaluaciones. Entendemos también a su vez que hay un conjunto de dificultades que sortear entre las dinámicas, bueno, variables de cada uno. Entonces la invitación es eso, a que se pongan al día con eso, para eso está ahí colgado en el Classroom a todo momento, y a que vean las ponencias que no hayan visto, están todas allí colgadas a través de la grabación. Entonces, bueno, que tengan una feliz tarde, que tengan un gran inicio de semana. Gracias. Y nos vemos pronto. Hasta luego, doctora Beatriz. Gracias. Igual. Mucho éxito. Nos vemos pronto, William. Nosotros, okay, bueno, suerte, muchachos. Que les vaya chévere. Seguro, nos vemos prontito. Nos vemos pronto.